Mi mamá me echó de la casa el día que cumplí 18 años. Me puso una bolsa con ropa en las manos y me dijo que necesitaba mi cuarto para el bebé que esperaba con Francisco. Lo que no dijo fue que esa casa nunca estuvo a su nombre. Era mía. Me llamo Isabel Hernández. Y durante casi toda mi vida me hicieron sentir como una carga dentro de mi propia casa. Mi papá murió cuando yo tenía 3 años. De él me quedaron unas fotos en una caja de zapatos y un video viejo donde salía cargándome en brazos. Durante años vi ese video a escondidas, sobre todo cuando la casa se ponía insoportable. Crecer con mi mamá no fue fácil. Amanda Torres le tenía miedo a estar sola. Pasaba de un novio a otro con una rapidez que me confundía. Apenas empezaba yo a aprenderme el nombre de uno, cuando ya había otro sentado en la sala, usando el control de la televisión o dejando sus zapatos junto a la puerta. La única estabilidad que tuve fue mi abuela Carmen, la mamá de mi mamá. Cuando la casa se llenaba de gritos, portazos o silencios pesados, ella aparecía como podía y me llevaba con ella. «Ven, Isabel», me decía con esa voz tranquila que todavía recuerdo. «Vamos a hacer galletas. Aquí nadie te va a molestar». Los fines de semana en casa de mi abuela eran otro mundo. Su casa era pequeña, pero estaba limpia, tranquila y olía a café, jabón de ropa y pan dulce. No había hombres desconocidos entrando de madrugada ni discusiones por dinero. Solo estábamos mi abuela y yo, haciendo galletas, leyendo revistas viejas o regando las macetas. De niña pregunté varias veces por los papás de mi papá. Mi mamá siempre me decía lo mismo. «Ellos no quisieron saber de ti, Isabel. Se enojaron conmigo cuando tu papá murió. Según ellos, seguí con mi vida demasiado rápido». Yo era niña, pero algo en esa explicación nunca me convenció. Mi mamá decía una cosa un día y otra muy distinta al siguiente. Si la enfrentabas, se molestaba o lloraba. Así que aprendí a callarme. Me refugié en la escuela. Me concentraba en estudiar porque me gustaba aprender, pero también porque los libros me ayudaban a no pensar en lo que pasaba en mi casa. Mi mamá casi nunca iba a las juntas. No preguntaba por mis tareas. No revisaba si necesitaba uniforme. No se acordaba de fechas importantes. A los 10 años, yo ya sabía calentarme comida, lavar mi ropa y hacer mis tareas sin que nadie me ayudara. También sabía cuándo convenía hablar y cuándo era mejor hacerme invisible. Todo empeoró cuando cumplí 12 años y mi mamá se casó con Francisco Ramírez. Ella estaba feliz. Decía que por fin íbamos a ser una familia de verdad. Se arreglaba más de lo normal, hablaba de estabilidad, de empezar de nuevo. Yo quise creerle, porque a esa edad todavía esperaba que mi mamá me eligiera aunque fuera una vez. Pero Francisco tenía otros planes. La primera noche que se quedó a vivir con nosotras, dejó sus maletas en la recámara principal, me miró de arriba a abajo y me habló como si yo fuera un estorbo. «Escúchame bien, Isabel», dijo, sin gritar, pero con una frialdad que me dejó quieta. «En esta casa no quiero berrinches ni quejas. Haces lo que se te diga y no te metes donde no te llaman, ¿entendido?» Miré a mi mamá, esperando que dijera algo. No dijo nada. Solo acomodó unas camisas en el closet, como si no hubiera escuchado. Desde ese día, aprendí que callarme me traía menos problemas. Francisco controlaba todo: la comida, el dinero, la televisión, mis horarios, mis visitas. Si me veía sentada, encontraba algo para que hiciera. «¿Ya terminaste la cocina?» «Sí». «Entonces barre el patio». «Ya lo barrí». «Pues revisa el baño. Siempre hay algo que hacer». Decía que yo tenía que ganarme lo que comía. Cada gasto que hacían en mí me lo recordaban. Si necesitaba zapatos, mi mamá suspiraba como si le hubiera pedido un carro. Si la escuela solicitaba material, Francisco se quejaba durante días. «¿Crees que vas a vivir aquí gratis?», me soltó una vez, cuando yo tenía 13 años. «Entonces ayuda, y más te vale hacerlo bien». Mis compañeras llegaban a la escuela con mochilas nuevas, tenis limpios y celulares modernos. Yo usaba ropa heredada de primas mayores y un celular viejo de teclas que mi abuela me había regalado para emergencias. No me daba vergüenza ser sencilla. Lo que me dolía era saber que sí había dinero, pero nunca para mí. Una vez me atreví a decirle a mi mamá: «¿Por qué nunca puedo comprarme ropa nueva?». Ella ni siquiera me miró de frente. «No estamos para caprichos, Isabel. Agradece que tienes techo».
pero yo había visto las bolsas nuevas que escondía en su recámara. Había escuchado a Francisco hablar de fines de semana en hoteles de Atlisco o de cambiar el carro. Había dinero. Solo que para mí todo era demasiado. En la escuela, para mi sorpresa, nadie se burlaba. Tal vez notaban mi ropa vieja o mi celular anticuado, pero no me lo echaban en cara. Sara, una compañera de matemáticas, muchas veces me ofrecía aventón. Mi mamá pasa por mí. «¿Te podemos acercar a tu casa?», me decía. Yo aceptaba casi siempre, porque la alternativa era caminar bajo el sol o esperar transporte con la mochila pesada. Mi mamá y Francisco habían dejado claro que recogerme no era una prioridad. «Tienes piernas, ¿no?», decía Francisco. «Úsalas». En casa no había descanso. Yo limpiaba, cocinaba cosas sencillas, lavaba trastes, tendía ropa y dejaba la mesa lista antes de que ellos llegaran. Si algo no estaba como Francisco quería, había gritos. Mis calificaciones también tenían que ser perfectas. No porque les importara mi futuro, sino porque Francisco decía que era lo mínimo. Un día llegué con un 8 en historia. No era una mala calificación, pero para él fue suficiente. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer?», preguntó, golpeando la boleta con el dedo. «Olvídate de ver a tus amigas. Y este fin de semana no vas con tu abuela». Sentí que me faltaba el aire, pero ya le dije que iba. «Pues le dices que no. A ver si así aprendes». Los fines de semana con mi abuela eran lo único que me mantenía entera, y Francisco lo entendió muy rápido. Empezó a usarlos como castigo. Si me tardaba limpiando, no iba. Si contestaba con una frase que a él le parecía mal modo, no iba. Si traía una calificación que no le gustaba, no iba. Mi abuela me llamaba preocupada. «¿Todo bien, hija? Te estaba esperando». Y yo mentía. «Sí, abuela. Es que tengo mucha tarea. Voy la próxima semana, te lo prometo». La próxima semana casi siempre había otra excusa, otro castigo, otra manera de mantenerme encerrada. Cuando cumplí 15 años, decidí buscar trabajo, no porque quisiera dejar la escuela, sino porque necesitaba algo mío, un poco de dinero, un lugar donde respirar, una razón para salir sin pedir permiso para cada paso. Encontré trabajo por las tardes en una cafetería familiar cerca del centro de Puebla. La dueña se llamaba Marisela. Era una mujer de carácter fuerte, pero buena. Desde el primer día, notó más de lo que yo quería mostrar. «¿Comiste antes de venir?», me preguntó una tarde. «Sí», mentí. Me miró unos segundos y luego puso frente a mí una torta sencilla. «Entonces comes otra vez. Aquí no quiero a nadie desmayándose». La cafetería se volvió mi otro refugio. Lavaba tazas, limpiaba mesas, ayudaba a preparar café y servía pan dulce. Marisela me pagaba poco, pero justo, y a veces me dejaba salir antes los sábados para que pudiera ver a mi abuela. Yo llegaba a casa de mi abuela casi corriendo. «Isabel», decía ella al abrirme. «Pensé que no venías. No me pude quedar mucho en el trabajo». Nunca le conté toda la verdad. Le decía que Francisco era exigente, que mi mamá estaba ocupada, que yo ayudaba mucho en casa, pero no le contaba lo de los castigos, ni lo de las humillaciones, ni lo mucho que me dolía que mi propia madre me mirara como si yo sobrara. No quería verla sufrir. Tampoco quería que enfrentara a mi mamá y luego me prohibieran verla por completo. Así que guardé silencio durante años. Conforme se acercaba mi cumpleaños 18, empecé a sentir una esperanza pequeña. Pensé que tal vez, al ser mayor de edad, las cosas cambiarían, que mi mamá me vería distinto, que podría trabajar más, estudiar y ahorrar para irme. Qué ingenua fui. La mañana de mi cumpleaños me levanté temprano. Me puse la mejor ropa que tenía, una blusa usada y una falda que compré en un tianguis. Me peiné con cuidado y salí de mi cuarto esperando, no una fiesta, pero sí algo. Un feliz cumpleaños. Un abrazo. Mi mamá estaba en la cocina. Me miró con una seriedad rara. «Qué bueno que ya te levantaste», dijo. Sentí un nudo en el estómago. «Tengo que decirte algo. Estoy embarazada». Me quedé quieta. No supe si felicitarla, si abrazarla o si esperar a que siguiera hablando. «Vamos a necesitar tu cuarto para el bebé», continuó. «Así que tienes que irte». Al principio pensé que había entendido mal. ¿Irme? Sí. Ya tienes 18.
Puedes irte con tu abuela, buscar dónde vivir o hacer lo que quieras. Pero aquí ya no puedes quedarte. Miré hacia el pasillo, hacia mi cuarto, hacia esa casa donde había crecido sintiéndome extraña. Pero esta es mi casa, dije en voz baja. Mi mamá endureció la cara. No, Isabel, esta es mi casa. Y tú has sido una carga para Francisco demasiados años. Yo necesito tranquilidad para mi embarazo. Tú lo alteras. Me ardieron los ojos. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ella levantó los hombros, como si mi pregunta le molestara. Ya te dije. Con tu abuela. Además, no tengo dinero para pagarte universidad. Si quieres estudiar, trabaja. Pero eso sí, vas a venir todos los días a ayudarme con la limpieza cuando Francisco no esté. Yo no puedo hacer esfuerzos en mi estado. Luego tomó una bolsa que ya tenía preparada y me la puso en las manos. Adentro había ropa doblada sin cuidado, mi cargador, unos cuadernos y el video viejo de mi papá. ¿Ya tenías esto listo?, pregunté. Mi mamá no contestó. Me empujó hacia la entrada. No con violencia, pero sí con una decisión fría que dolió más que cualquier golpe. Cuando crucé la puerta, cerró detrás de mí. Escuché el seguro. Me quedé parada en la banqueta con la bolsa en la mano. Era temprano y las calles todavía estaban tranquilas. Tenía 18 años. No tenía pastel, no tenía abrazo, no tenía casa. O eso creía. Caminé hasta la casa de mi abuela Carmen, que vivía a unas colonias de distancia. No recuerdo cuánto tardé. Solo recuerdo el peso de la bolsa y la vergüenza de llorar en la calle. Alcancé a tocar una vez. Mi abuela abrió casi de inmediato. Isabel, feliz cumpleaños, mi niña. Su sonrisa se borró en cuanto vio mi cara y la bolsa. ¿Qué pasó? Me quebré. Lloré como no había llorado en años. Ella me abrazó sin preguntarme nada al principio. Luego me llevó a la cocina, me sentó y me puso un vaso de agua. Cuando pude hablar, le conté todo. La noticia del embarazo, la bolsa preparada, la orden de irme, la exigencia de que volviera a limpiar. Mi abuela apretó los labios. Tenía los ojos llenos de coraje. Esa muchacha se pasó, murmuró. Una cosa es descuidar a una hija y otra hacer esto. Luego me tomó las manos. Escúchame, Isabel. Tú no te vas a quedar en la calle. Mi casa está abierta para ti. Siempre. Había galletas recién hechas en la mesa. Mis favoritas. También había preparado agua de limón, tortas, fruta picada y un pastel pequeño. Me dijo que no iba a permitir que mi mamá arruinara mi cumpleaños. Llámale a tus amigos, me dijo. No tiene que ser una gran fiesta, pero hoy alguien te va a celebrar como mereces. Al principio me dio pena. No quería que nadie supiera que me habían echado. Pero Sara contestó de inmediato. Y en menos de una hora llegaron algunas amigas y compañeros. Unos llevaron globos, otros refrescos, otros botanas y dulces. Marisela pasó por la tarde y dejó una charola de pan dulce de la cafetería. En el patio hubo risas, música bajita, tortas, agua fresca y pastel. No fue una fiesta elegante, pero por primera vez en años sentí que mi cumpleaños era mío. Durante la tarde, entré varias veces a la cocina para rellenar la jarra de agua de limón. En una de esas vueltas, escuché a mi abuela hablando por teléfono en la sala. Sí, dijo en voz baja pero firme. Ya pasó. La sacó de la casa esta mañana. Me detuve. No. Ya no podemos esperar más. Isabel ya cumplió 18. Es momento de que vengan. Sentí un escalofrío. No sabía con quién hablaba ni qué significaba eso. Mi abuela guardó silencio unos segundos y luego dijo, mañana en la mañana está bien. Yo también le voy a avisar a Amanda. Que venga a dar la cara antes de que siga inventando cosas. Cuando entré con la jarra llena, mi abuela colgó y me sonrió como si nada. ¿Te estás divirtiendo, hija? Asentí, aunque me quedé con la duda clavada. No pregunté. Mi abuela nunca me había fallado. Si estaba haciendo algo, tenía una razón. Esa noche dormí en el cuarto de visitas. Por primera vez en años no escuché pasos de Francisco revisando la cocina ni la voz de mi mamá quejándose. Dormí profundo, con el cansancio metido en los huesos. A la mañana siguiente,
estaba ayudando a mi abuela a lavar los trastes cuando tocaron la puerta. Mi abuela fue a abrir. Me limpié las manos con una toalla y me asomé. Era mi mamá. Se veía diferente, menos segura. Traía el cabello recogido sin cuidado y sostenía un regalo envuelto con papel rosa. Tenía los ojos hinchados, pero no supe si era por llorar o por no dormir. «Isabel», dijo con una voz suave que casi nunca usaba conmigo. «¿Podemos hablar?» Yo no contesté. Mi abuela se quedó junto a mí. «Te dije que vinieras a dar la cara, Amanda. No a traer un regalo como si esto se arreglara con papel de colores». Mi mamá tragó saliva y entró despacio. Miró la sala como si buscara algo. Luego me extendió el paquete. «Lo de ayer estuvo mal. No sé qué me pasó. Feliz cumpleaños atrasado». Tomé el regalo por reflejo, sin abrirlo. «Quiero que vuelvas a la casa», siguió. «Podemos arreglarlo. Francisco dice que podemos acomodarnos». Casi me reí, pero no tenía fuerzas. Mi abuela habló con firmeza. «Qué bueno que vienes a disculparte, pero llegas tarde». Mi mamá frunció el ceño. «¿Tarde para qué?». En ese momento se escuchó otro golpe en la puerta. Mi abuela abrió sin dudar. Entró una pareja mayor. Un hombre alto, de cabello blanco, y una mujer de expresión serena. Ambos me miraron como si me conocieran desde siempre. La cara de mi mamá perdió color. «No», susurró. La mujer dio un paso hacia mí. «Isabel», dijo con cuidado. «Feliz cumpleaños. Perdón por llegar un día tarde». El hombre sonrió con tristeza. «Hemos esperado mucho para conocerte». Yo miré a mi abuela, confundida. Ella respiró hondo. «Isabel, ellos son Elena y Roberto Hernández. Son los papás de tu papá». Me quedé sin saber qué decir. Mis abuelos paternos. Los mismos que, según mi mamá, no habían querido saber nada de mí. Elena se acercó con cuidado. «¿Puedo abrazarte?». Asentí. Tal vez porque en sus ojos no había reproche, sino una tristeza vieja. Cuando me abrazó, lloré sin poder evitarlo. Roberto se unió al abrazo y yo cerré los ojos. Mi mamá permanecía de pie en una esquina, rígida. «Tenemos mucho que contarte», dijo Roberto. «Y ya esperamos demasiado». Nos sentamos en la sala de mi abuela. Amanda no quería sentarse, pero mi abuela le dijo con una voz seca: «Si vas a quedarte, te sientas y escuchas». Elena abrió una carpeta que traía en las manos. Sacó copias de documentos, papeles sellados, escrituras. «Cuando tu papá murió, Isabel, dejó varias cosas arregladas para ti», empezó. «Él tenía esa casa antes de casarse con tu mamá. Después de su muerte, la propiedad quedó a tu nombre. Como eras menor de edad, tu madre podía vivir ahí contigo y administrar algunos asuntos como tu representante legal, pero podía hacerlo porque tú eras una niña, no porque la casa fuera de ella». No entendí al principio. «¿La casa de Puebla?». Roberto asintió. «La casa donde creciste, la que tu mamá te quitó ayer. Esa casa está escriturada a tu nombre desde hace años». Miré a mi mamá. Ella tenía la vista clavada en el piso. Durante años me habían dicho que debía agradecer el techo. Me hicieron sentir mantenida. Me hablaron como si cada plato de comida fuera un favor y la casa era mía. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», pregunté, apenas con voz. Elena tragó saliva. «Intentamos estar cerca de ti muchas veces. Tu mamá no nos lo permitió. Bloqueaba llamadas, cambiaba números, decía que te confundíamos. También amenazó con alejarte de Carmen si insistíamos demasiado». Miré a mi abuela. Ella tenía los ojos húmedos. «Yo quería decírtelo antes», me dijo, «pero eras una niña, Isabel. Amanda controlaba todo. Si yo rompía con ella, la que iba a pagar las consecuencias eras tú». Roberto y Elena no desaparecieron. Hablamos en silencio durante años. Esperamos a que cumplieras 18 para que tu decisión ya no dependiera de tu madre. Sentí un dolor raro. No era enojo contra mi abuela. Era entender que me habían escondido demasiadas cosas. Roberto sacó otro sobre. «Hay más». Amanda levantó la cabeza de golpe. «Roberto, no hace falta». Él la miró con dureza. «Claro que hace falta». Elena tomó mi mano. «Desde que tu papá murió, nosotros enviamos dinero cada mes para tus gastos. Ropa, útiles,
transporte, consultas médicas, lo que necesitaras. Durante años transferimos 10,000 pesos mensuales a la cuenta de tu madre. Amanda decía que todo se iba en tus necesidades, pero guardamos comprobantes porque algo no nos cuadraba. Me quedé helada. 10,000 pesos al mes. Recordé los zapatos rotos, las mochilas remendadas, las excursiones que perdí porque mi mamá decía que no había dinero, los cuadernos que mi abuela compró por mí. ¿10,000 pesos? Repetí. Elena asintió, con la cara tensa. Y no era todo. Tu papá también dejó un fondo para tus estudios. Como eras menor, Amanda quedó como administradora. No alcanzaba para resolverte la vida, pero sí para que empezaras la universidad sin esa angustia. Más de 600,000 pesos, reunidos con los años. Me faltó el aire. Miré a mi mamá. Tú me dijiste ayer que no había dinero para la universidad. Amanda apretó la mandíbula. Las cosas no son tan simples. Mi abuela Carmen habló con una frialdad que pocas veces le había escuchado. Dile la verdad, Amanda. Mi mamá se llevó una mano al vientre. Yo hice lo que pude. No, dijo Roberto. Tú recibiste dinero destinado a Isabel durante años, y queremos saber dónde está el fondo. Amanda abrió y cerró la boca. Por un momento pareció que iba a inventar otra historia, pero todos la estábamos mirando. Finalmente bajó la vista. Lo usamos. Nadie habló. ¿Qué significa que lo usaron? Pregunté. Ella se cruzó de brazos. Francisco y yo tuvimos gastos. La vida está cara. Ustedes no saben lo que es criar a una hija sola. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Criarme sola? Abuela Carmen me cuidó más que tú. Y ellos te mandaban dinero. Amanda levantó la voz. Yo era tu madre. Yo tenía que decidir. ¿En qué lo gastaste?, preguntó Elena. Mi mamá tardó en contestar. En cosas de la casa. Roberto golpeó la carpeta con la mano. Tenemos estados de cuenta, Amanda. Pagos de hoteles, ropa, tarjetas, el enganche de un carro. No mientas. Ella respiró con rabia. Compramos una camioneta seminueva. El silencio fue horrible. ¿Una camioneta?, repetí. Francisco la necesitaba para su trabajo. Decía que no podía llegar a sus reuniones en cualquier carro. Me quedé mirándola. No podía entender cómo esa mujer me había visto usar zapatos viejos mientras gastaba mi futuro en una camioneta. Me robaste, dije. Amanda giró hacia mí con los ojos llenos de enojo. No digas eso. Me robaste, repetí, más firme. Me hiciste sentir una carga en una casa que era mía. Me negaste ropa, escuela, transporte y estabas recibiendo dinero para mí. Luego gastaste mi universidad. Eres muy joven para entender, dijo ella. Cuando seas madre vas a saber lo que una sacrifica. No sé de dónde saqué la fuerza. No me hables de ser madre para justificar lo que hiciste. Mi abuela se puso de pie y caminó hasta quedar junto a mí. Amanda cambió de estrategia. Su voz se quebró. Isabel, por favor. Regresa a casa. Podemos hablar con Francisco. Estoy embarazada. No me puedes hacer esto. La miré de verdad. Vi sus lágrimas, su mano en el vientre, su miedo. Pero también vi los años en que yo lloré sola, la bolsa que me puso en las manos y la puerta cerrándose. No te estoy haciendo nada, dije. Solo voy a recuperar lo que es mío. Su cara se endureció. Esa casa es donde vivo. Esa casa es mía. Y quiero que tú y Francisco se vayan. Amanda soltó un sonido entre llanto y rabia. ¿Vas a dejar a tu madre embarazada en la calle? Debiste pensar en eso antes de echarme a mí. Elena cerró los ojos un segundo. Roberto se puso de pie. Amanda, vamos a proceder legalmente. Por la casa, por el dinero mensual y por el fondo universitario. Mi mamá me miró como si yo fuera una desconocida. Malagradecida, dijo en voz baja. Después de todo lo que hice por ti, antes esas palabras me habrían destruido. Ese día no. Ese día por fin sabía la verdad. Las semanas siguientes fueron pesadas. No hubo una solución mágica, pero mis abuelos se movieron rápido. Roberto conocía a un abogado civil en Puebla y Elena guardaba documentos de todo, escrituras, comprobantes de transferencias, acuerdos firmados, mensajes antiguos con Amanda, estados de cuenta del fondo. Roberto y Elena habían sido ordenados con el dinero,
porque siempre temieron que algún día Amanda negara todo. Fuimos a una notaría para revisar la propiedad. El notario confirmó lo que mis abuelos habían dicho. La casa estaba a mi nombre. Amanda había vivido ahí como mi madre y representante legal mientras yo era menor. Pero al cumplir 18 años, ya no podía seguir tomando decisiones sobre esa propiedad como si fuera suya. Yo firmé documentos con las manos temblando. Cada firma me daba miedo y alivio. También iniciamos acciones por el dinero. El abogado fue claro: recuperar todo no sería inmediato, y tal vez no sería fácil. Parte ya se había gastado, pero había pruebas suficientes para exigir devolución, compensación y la salida de Amanda y Francisco de la casa. La parte más difícil fue autorizar el proceso para que desalojaran a mi mamá y a Francisco si no se iban por voluntad propia. Una noche me quedé sentada en la cocina de mi abuela mirando los papeles. ¿Estoy haciendo mal?, le pregunté. ¿El bebé no tiene la culpa? Mi abuela se sentó frente a mí. No, el bebé no tiene la culpa. Pero tú tampoco la tenías. Y aún así te sacaron de tu casa con una bolsa en la mano. Me quedé callada. Tu mamá es adulta, Isabel. Francisco también. Tomaron decisiones durante años. Ahora tú tienes derecho a tomar las tuyas. Amanda intentó llamarme muchas veces. Al principio lloraba, luego exigía. Después mandaba mensajes diciendo que Francisco estaba furioso, que yo estaba destruyendo a la familia, que ningún juez le quitaría la casa a una mujer embarazada. Yo ya no contestaba. Todo pasaba por el abogado. Francisco una vez fue a la casa de mi abuela. Golpeó la puerta con fuerza. «Isabel, sal y da la cara». No abrimos. Mi abuela llamó a Roberto y al abogado. Francisco se fue antes de que llegaran, pero dejó claro que no pensaba irse tranquilo. En la audiencia, unos meses después, me senté entre mi abuela, Carmen y Elena. Roberto estaba del otro lado con el abogado. Amanda y Francisco llegaron juntos. Ella llevaba ropa amplia y una cara de sufrimiento que conocía muy bien. Francisco no me miró al principio. Cuando lo hizo, sonrió apenas, como si todavía pudiera intimidarme. Pero ya no podía. El juez revisó los documentos. Se habló de la propiedad, de las transferencias, del fondo universitario y de la mayoría de edad. No fue una escena de película. Hubo términos legales, pausas, papeles, fechas. Tampoco se resolvió todo en un minuto. Pero esa audiencia nos dio lo más urgente: se reconocía mi derecho sobre la casa, y Amanda y Francisco debían desocuparla en un plazo establecido. El tema del dinero quedó en otro proceso y en un convenio de pagos. La camioneta seminueva quedó señalada como uno de los bienes que podían responder por lo que habían gastado. Amanda se levantó llorando. «Es mi hija», dijo. «Yo la cuidé». El juez le pidió calma. Francisco la tomó del brazo, pero ella siguió hablando. «Isabel, mírame. Diles que esto es un error». La miré. No dije nada. Ya no tenía que defender una mentira. Cuando salimos del juzgado, mi mamá me alcanzó en el pasillo. «Todavía puedes detener esto», me dijo. «No, vas a arrepentirte». Tal vez esperaba que me quebrara. Pero yo solo respondí: «Me arrepiento de haberme tardado tanto». La salida de Amanda y Francisco de la casa fue triste, pero no por ellos. Fue triste entrar y ver cómo habían dejado todo: cajones vacíos, basura en el patio, paredes manchadas, platos rotos en el fregadero. Mi cuarto, el mismo que supuestamente necesitaban para el bebé, estaba lleno de cajas viejas y ropa tirada. Me quedé parada en la entrada durante varios minutos. Esa casa me había visto llorar, esconderme, estudiar de madrugada, comer sola y aprender a no pedir nada. Durante años pensé que era el lugar donde yo sobraba. Ahora tenía que aprender a verla de otra manera. Mi abuela Carmen llegó con guantes, cubetas y bolsas negras. «Bueno», dijo, mirando el desastre. «Vamos por partes». Ese día limpiamos hasta que nos dolieron los brazos. Elena llevó comida. Roberto arregló una cerradura. Sara llegó por la tarde con su mamá y ayudaron a ordenar la cocina. Marisela mandó café y pan dulce. Poco a poco la casa dejó de oler a encierro. Pintamos mi cuarto, cambiamos cortinas. Tiré cosas que ya no quería ver. Guardé otras porque todavía dolían, pero eran parte de mi historia.
Con parte del dinero recuperado y el apoyo de mis abuelos, pude inscribirme en una universidad en Querétaro para el siguiente semestre. Yo ya había empezado trámites sin saber si iba a lograrlo. No fue sencillo. Tuve miedo de irme, miedo de no estar a la altura, miedo de que todo lo bueno se acabara de golpe. Pero cuando recibí la carta de aceptación, lloré frente a la computadora. Mi abuela me abrazó por la espalda. «Tu papá estaría orgulloso», me dijo. Yo nunca había escuchado esas palabras de alguien que lo hubiera conocido de verdad. Me quedé llorando un rato, sin vergüenza. Antes de irme, Roberto y Elena me invitaron a comer. Habíamos empezado a construir una relación con cuidado, sin fingir que los años perdidos no dolían. Elena me enseñó fotos de mi papá cuando era joven. Roberto me contó que le gustaba reparar relojes y que siempre decía que algún día me enseñaría. El día que salimos temprano de Puebla rumbo a Querétaro para instalarme, Roberto me entregó una cajita. «Esto era de tu papá», dijo. Adentro había un reloj sencillo, elegante, con una inscripción en la parte de atrás. «Para Isabel, siempre contigo, papá». Lo sostuve entre las manos mucho rato. No porque creyera que un objeto arreglaba todo. No arreglaba los años perdidos, ni las mentiras. Pero era una parte de mi papá que nadie había podido quitarme. En la universidad empecé de nuevo. Al principio me costaba estudiar sin sentir amenaza, comprarme ropa sin culpa, descansar sin pensar que alguien iba a entrar a reclamarme. Pero fui aprendiendo. Hice amigas. Me inscribí a talleres. Empecé a trabajar algunas horas en una biblioteca del campus. También comencé a apoyar como voluntaria en un centro para adolescentes, porque sabía lo que era crecer pensando que no tenías a nadie. Seguí visitando a mi abuela Carmen cada vez que podía. Ella cuidaba la casa de Puebla mientras yo estudiaba. Algunas veces Roberto y Elena iban también, y poco a poco esas comidas dejaron de sentirse extrañas. No eran perfectas, ninguna familia lo es, pero eran reales. De Amanda y Francisco supe poco. Se fueron a otro estado después de entregar la casa. Mi mamá tuvo una niña. A veces pensaba en mi media hermana y sentía una preocupación que no sabía dónde poner. Ella no tenía la culpa de nada, pero también entendí que no podía cargar con otra vida cuando apenas estaba aprendiendo a sostener la mía. No odié a mi mamá todos los días. A veces extrañé la idea de la madre que nunca tuve. A veces me pregunté si algún día me pediría perdón sin excusas, sin llanto usado como arma, sin culparme por defenderme. No ha pasado, y ya no vivo esperando eso. Durante mucho tiempo me hicieron creer que yo debía agradecer las migajas, que tener techo era suficiente, que pedir cuidado, respeto o verdad era pedir demasiado. La casa donde me dijeron que sobraba era mía. El futuro que intentaron quitarme también era mío. Y aunque tardé 18 años en entenderlo, ese día en que mi mamá cerró la puerta detrás de mí no fue el final de mi vida. Fue el día en que empecé a levantar la cabeza.